Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifastories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. Cuando Kameji se convirtió en un Ode Orun, cazador de los cielos, oración. Ekamek ara ikumijaja olofin. Ekaki hagbe ejenu. Ekaki haroko elera baba ikamesh. Ekbedeleriaja nigbakine mabuelo. Onikamagun emiobanle wa ikuden de kinweka kerindilangun. Mowa ba oni kanegun. Kawe ifa. Feler afase. Akabera. Pekameta lojeke. Enkamegunmo. Akameta. Sareneta. Sedeiba historia. Cuando Baba Kameji descendió a la tierra, había 3 grandes reyes que gobernaban todo. Ellos eran Ra, quien gobernaba el mar, Olofin, quien gobernaba el aire, y Ejemu, quien gobernaba el río. Estos 3 tenían con ellos 3 cadáveres, un perro, un carnero y un chivo. Estos 3 cadáveres no dejaban vivir en paz al rey de la ciudad. Habían arruinado su palacio. Kameji fue al palacio en busca del rey, pero no lo encontró. Así que comenzó a visitar los 16 palacios de Ka y Lu, hasta que lo encontró realizando un osode, porque el rey era Runmila. Runmila tenía las manos llenas de ukinis, nueces de palmas sagradas, y muchas cadenas de adivinación okpele colgaban de su cuello. Llevaba un hermoso gorro adornado con hilos de plata, y junto a él había 3 máscaras pequeñas. Al ver a Kameji, lo reconoció y exclamó, «Iboru, boya, Bosese». Entonces, Kameji se postró en Moforibale ante Runmila y dijo, «Toma estos 3 animales y ofrécelos en la ruina de tu palacio. Con sus cabezas, realiza un ebo, sacrificio, y construye 3 templos donde siempre rendirás culto a Re, Olofin y Ejemu, para que puedas seguir siendo el rey de Ifaulu. Además, para conmemorarlo, siempre danzarás con las cabezas de tus enemigos». En ese momento, Kameji proclamó, «Iboru, Iboya, Ibosese».